del 9 de agosto hasta el 27 de agosto, el segundo parcial. Luego, el tercer parcial, empezamos un 11 de octubre y finalizamos un 29 de octubre. Y el examen final en el mes de diciembre, pero está pendiente colocar fecha porque de acuerdo a este comportamiento epidemiológico que nosotros tenemos y las diferentes situaciones que se presentan, pues creo que no va a haber, bueno, han bajado ya de acuerdo a las estadísticas de epidemiología los casos de COVID que eran de 1,200 al día, ahora están reduciendo a 500, a 400, ¿no? Y bueno, pues no, y también se ve que ya está haciendo efecto lo de la aplicación de la vacuna, ya están llegando las segundas dosis, ya casi la mayoría de las personas de 18 años en adelante y de preferencia todos los estudiantes que son del área de la salud ya se están aplicando la vacuna, pero no sabemos, supuestamente va a venir otra ola de COVID en el mes de septiembre, ¿no? Estamos en espera de eso. Estas fechas pueden ser movibles, ¿no? Pero es una tentativa que hemos sacado nosotros como docentes al reunirnos ese día miércoles. Luego tenemos la presentación del rol de prácticas de los estudiantes que van a asistir a práctica, es hasta el 25 de agosto. Luego del 31 de agosto al 17 de diciembre son las prácticas hospitalarias. Y bueno, eso sería, ¿no? Ese sería el rol de prácticas. Todo esto es tentativo, son fechas que se pueden mover. Puede ser que no vayamos a práctica nosotros los estudiantes de primer año porque en los establecimientos de salud solamente están recibiendo internos de las carreras del área de salud, de enfermería, de medicina, de odontología, de fisioterapia, de bioquímica, de farmacia, pero no están recibiendo estudiantes de los otros niveles o de los otros años más bajos. No lo sabemos todavía, van a tener una reunión el COE con el Servicio Departamental de Salud para poder ver que realmente si existe las garantías para que un estudiante vaya a práctica, sí se va a proceder, pero mientras tanto no tenemos el permiso todavía para ir a las prácticas hospitalarias. Sí, eso sería por una parte. Por otra parte, se quedó en esa reunión que los exámenes, algunos docentes los van a tomar de manera presencial en aula y así escrito. Otros prefirieron tomarlo por la misma plataforma. Se está pidiendo los permisos respectivos para poder realizar los exámenes parciales, por lo menos, que sean presenciales. Eso también les vamos a ir diciendo, ¿no? Porque creo que nadie ha tomado examen presencial, ¿no? Y algunos han dado su primer parcial, pero todo ha sido a través de la plataforma o a través del Zoom, ¿no? O buscando otro medio de apoyo para poder dar. Pero como les digo, hasta el momento no tenemos el permiso todavía, pero si un caso se realiza, pues va a ser en el horario que tenga clases el estudiante y se va a ir de 20 en 20, ¿no? Las aulas tienen una capacidad para 80 personas, ¿no? Pero como ustedes no son muchos, yo tengo inscrito 42 en el grupo, bueno, pues no, al examen se presentan todos, ¿no? Siempre esa es la novedad. Todos aparecen en el examen. Se va a tomar en 2 aulas diferentes, 20 entran en uno y 20 entran en el otro. Y bueno, esa es la manera de tomar el examen, supuestamente lo vamos a hacer presencial. Y si un caso nosotros no llegamos a pasar clases de laboratorio, perdón, no llegamos a ir a las prácticas, pues entonces vamos a pasar clases de laboratorio de manera presencial. Pero como les digo, estamos esperando el permiso del COE y la resolución ICU que se dé para que las materias, para las carreras prácticas, se abra las puertas a la universidad. Todavía no sabemos. Eso entonces está en espera todavía para poder decidir. ¿Tienen alguna duda o pregunta sobre lo que les informé? Para que procedamos a avanzar. Liz, un favor, ¿será que la puedes repetir otra vez las fechas de exámenes, por favor? ¿Todo? ¿Todo? Sí, por favor.
Solo parciales. Sí, es que porque lo anote. Solo parciales. Sí, por favor. Primer parcial del 28 de junio al 26 de julio. Segundo parcial del 9 de agosto al 27 de agosto. Tercer parcial del 11 de octubre al 29 de octubre. Examen final en el mes de diciembre, pendiente colocar fecha. Inicio de prácticas lunes 31 de agosto hasta el 17 de diciembre. Pero esas fechas, como les digo, pueden ser móviles, ¿no? No es, eso es una tentativa. Ese es un plan que hemos hecho más o menos para tomar. Ahora bien, todavía nosotros en introducción de enfermería no tenemos fecha de examen porque tenemos que reunirnos con la coordinadora de primer año para poder definir, como son 8 las asignaturas que se llevan en primer año, tenemos que definir quién va a dar primero o quién va a dar después, ir poniendo las fechas para que no se crucen o sea, para que a ustedes no les toque dar 2 exámenes el mismo día. Preguntas que tengan. Muy bien. Vamos a compartir. Hoy vamos a avanzar la unidad de aprendizaje número 1, como les decía. ¿Saben cómo se llama la unidad de aprendizaje número 1? Universidad y profesión, si no me equivoco, Lice. Esa es la unidad de aprendizaje número 1. Ahora la unidad de aprendizaje número 2, ¿cómo se llama? Modelos y teorías de enfermería. Muy bien, Eira. Correcto, modelos y teorías de enfermería. Clisman, ¿me da por favor compartir pantalla? Clisman, ¿me puede dar? Dicen, buenas tardes, una pregunta. ¿La unidad número 1 usted la mandó al grupo, el tema, el PDF, o solo estudiamos el cuestionario? No, no la mandé. No la mandé ¿Y porque la no va lo a hicimos mandar en o PDF. No, del cuestionario nomás y de sus apuntes, del cuestionario? porque para eso están Ah, las ya. clases, sí. Ya. ¿Me dicen si ustedes ya pueden ver la diapositiva? ¿Sí? Sí. Positivo, ¿no? Ya. Listo. Entonces hoy vamos a avanzar la unidad de aprendizaje número 2,
que implica modelos y teorías de enfermería. Esta unidad de aprendizaje es un poquito más teórica, más que todo, ¿no? De conocimiento general, porque nosotros tenemos que saber como profesionales o futuros profesionales en el área de la salud y en especial en enfermería, pues tenemos que saber nuestra identidad, tenemos que saber de dónde nacemos o cómo fue creado la enfermería como una ciencia, la ciencia que es del cuidado. Así que entonces vamos a avanzar. Unidad de aprendizaje número 2, modelos y teorías de enfermería. Quiero que tomen mucha atención a lo que les voy a decir en esta diapositiva. Hoy voy a pasar solamente clases 1 hora y después les voy a dejar con un video y les voy a pasar un cuestionario para que ustedes hagan en base a lo que yo les voy a explicar hoy. Así que tomen sus apuntes y estén atentos. Solamente les pido 40 minutos de atención. Bien. En realidad, el desarrollo de la enfermería como una profesión, que sí es necesario estudiar enfermería. ¿Por qué es necesario estudiar enfermería como profesión? Porque vamos a unificar los programas de estudio. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes cuando se inscriben a esta carrera de enfermería, ustedes tienen un plan de estudio. ¿Cuántas materias van a llevar? ¿Cuáles son las materias propias de la formación de la enfermera? ¿Cuáles son las materias de apoyo o de complemento que ustedes tienen? Entonces, ustedes cumplen con un plan o con un programa de estudio. Si no me equivoco, son 25 materias las que ustedes tienen que vencer para tener el título de licenciado o licenciada en enfermería. También de la formación de los mismos hospitales a la formación superior. Quiere decir que ustedes una vez salen, o sea, profesionales van y trabajan a una institución o a un establecimiento de salud, ¿no? Antes lo hacíamos de manera empírica. Por ejemplo, una persona miraba cómo se colocaba el inyectable, miraba cómo le controlaba el pulso o cómo realizaba la curación de la herida. Entonces, pero lo sabía hacer, pero no sabía la parte científica. No lo sabía la parte científica en realidad del por qué la realizaba, ¿no? Por qué realizaba ese procedimiento. Entonces, para eso tienen que formarse como profesionales y la formación es universitaria de 5 años de estudio. Y con esto se da inicio a la ciencia, a la investigación, a la academia. Todo profesional de enfermería pasa por un instituto o una formación universitaria. Bien, la enfermería como desarrollo o como una disciplina. ¿Cómo crear ciencia en la enfermería? ¿Cómo creamos la ciencia? A través del desarrollo de los estudios. Primero empezamos con un pregrado, que son los estudios universitarios, luego empezamos con un posgrado, que ya son los estudios superiores, que cuando uno sale de la universidad empieza con un diplomado, con una especialidad, con una maestría y por último con un doctorado. Luego viene el desarrollo en sí ya de la investigación y empezamos con la aplicación de la teoría a la práctica. Una vez que nosotros tenemos todo el conocimiento o una buena base teórica, ya nos vamos hacia la práctica. Entonces, enfermería empieza como el desarrollo de una disciplina. Una disciplina viene a ser la creación de hábito o de conducta que requiere una persona para su formación. Ustedes han visto cómo se forman los militares, los policías, los aviadores, ¿no? Entonces, ellos se forman con una disciplina. Y en esa disciplina entra la puntualidad, entra el uniforme, ese es uniforme impecable que ellos tienen, todos iguales, el mismo corte, inclusive los aviadores, ¿no? Han visto cómo de impecable, los militares también, ¿no? Entonces ellos se forman. Lo mismo igual sucede con enfermería.
En enfermería nosotros vamos desarrollando la disciplina. Desde el momento en que el estudiante se inscribe en la asignatura de introducción a enfermería, vamos formándolo o vamos encaminándolo con esa disciplina. Les enseñamos a cómo llevar su uniforme, en qué casos van a utilizar su uniforme de salud pública o en qué casos van a utilizar su uniforme de quirófano, o su uniforme hospitalario, ¿no? Entonces, prácticamente vas a ver cómo llevarlo, ¿no? Y esto es con disciplina. Y el objetivo de la disciplina en enfermería es desarrollar un conocimiento enfermero en el que se basa a la práctica profesional. Cuando ustedes desde pequeños les enseñan una buena disciplina, unos buenos hábitos de higiene, el saludar y muchos hábitos más, el llegar puntual, entonces ya hasta que ustedes son grandes ya forman ya esa disciplina. Entonces, la práctica de enfermería debe basarse en la ciencia de la enfermería, pero va de la mano de la disciplina. Vamos con la filosofía de enfermería. La filosofía de enfermería explica el significado de todos los fenómenos de la enfermería a través del análisis, el razonamiento y la lógica. Nosotros nos dan a leer algo, empezamos a leer. Luego nosotros lo analizamos, empezamos a sintetizar, razonamos y sacamos una lógica. Ese es el fenómeno de la filosofía en enfermería. También esto contribuye al desarrollo del conocimiento. Nosotros tenemos que crear ese hábito de la lectura, de hacer el análisis, la reflexión, el razonamiento y sacar una lógica. ¿Por qué? Porque el conocimiento del enfermero proporciona una dirección a la disciplina, una base para el desarrollo de los profesionales, generando nuevos conocimientos teóricos. Entonces, para que ustedes sean profesionales en enfermería, tienen que tener una base de conocimientos teóricos. También proporciona una explicación general que hace avanzar la disciplina y su aplicación profesional. ¿Qué quiere decir? Que ustedes ya cuando empiezan a ir a sus prácticas hospitalarias, yo les digo 7 de la mañana en el hospital con su paciente. Ustedes llegan al lugar, allá se cambian, se peinan bien con su uniforme, con todo su material que ustedes necesitan para utilizar, pero ya 7 de la mañana con su paciente, no 7 de la mañana bajando del micro. 7 de la mañana peinándose por el pasillo, haciéndose su moña, su cola, ¿no? O medio cambiándose con su uniforme todo arrugado. No. Entonces, esa es la disciplina, nos enseña la aplicación profesional en la práctica. Ahora hablemos en sí sobre los modelos de enfermería. Estos modelos de enfermería son conceptuales, tienen conceptos y sus relaciones se especifican a una perspectiva desde la que empezamos a observar fenómenos específicos de la disciplina. Existen diferentes modelos conceptuales. Estos ofrecen varias perspectivas para pensar críticamente y tomar decisiones. Yo tengo, por ejemplo, un conocimiento. Yo sé que la presión arterial, lo normal es 120/80. Pero me llega mi paciente, señorita, quiero que me controle la presión arterial o me mida la presión arterial. Tengo así un zumbido en el oído, me duele aquí la cabeza, siento medio acompado mis ojos, ¿ya? Le controlo la presión. Y ese señor está 220/110. Tengo que pensar críticamente y tomar decisión. Entonces yo no lo puedo dejar ir a ese mi paciente así. Más allá, le da una lipotimia, se desmaya, le da un embolio, un ACV. Entonces yo tengo que dejarlo ahí, volver a comprobar si es esa mi presión que realmente yo le tomé. Y bueno, pues no, direccionarlo donde tenga que ir. Tomaré mis medidas de acción, tal vez le diré, usted tiene mayormente la presión arterial elevada, toma medicación, sí, tomo, pero le comento que hace como 3 meses ya no estoy tomando porque me sentía bien, siento que no tengo ninguna molestia, ¿no? Entonces, ahí ya lo derivamos a la emergencia o con el cardiólogo para que le tome un electrocardiograma. Entonces, son decisiones que nosotros tenemos que tomar, pero tiene una base del conocimiento, bajo un concepto.
bajo un concepto tengo que pensar, analizar y luego actuar o tomar decisiones, ¿no? Para eso nos ayudan los modelos de enfermería. También estos modelos de enfermería tratan los conceptos del metaparadigma. Bueno, los paradigmas y los metaparadigmas, que son fundamentales en su significado en el marco concreto de la disciplina enfermero. Estos metaparadigmas están divididos en 4 conceptos principales que toma los modelos o las teorías de enfermería, que son la persona, el entorno, la salud y la enfermería o el cuidado. También lo podemos encontrar como cuidado. Entonces, esos son los 4 paradigmas o 4 conceptos fundamentales que significa el marco concreto de la disciplina en enfermería. Persona, entorno, salud y enfermería. Ahora las teorías de enfermería. Vamos en sí a hablar sobre las teorías de enfermería. Estas teorías de enfermería describen, explican o predicen las relaciones entre los conceptos de los fenómenos y el enfermero. Por ejemplo, yo puedo decir que la enfermería es la ciencia y la disciplina que se encarga del cuidado de la persona que no pueda autocuidarse o valerse por sí mismo. Yo tengo ese concepto de ese fenómeno, ¿no? De eso en sí. O puedo decir que el entorno afecta mucho a los problemas de salud que pueda tener una persona. Entonces ya voy describiendo esas relaciones entre conceptos y los fenómenos que existen. Luego estas teorías de enfermería proponen relaciones enmarcadas en el problema y dando un resultado. Si mi paciente tiene un problema, déficit del intercambio gaseoso, o sea, de la entrada y salida de gases, entonces tengo que proponer un resultado. Lo pondré en una posición semi-Fowler, le tengo que administrar oxígeno de acuerdo a la descripción médica o por razón necesaria. No sé, habrá que darle su inhalador, su salbutamol o el medicamento que requiere para eso, ¿no? Entonces, estos proponen relaciones marcadas en el problema que tiene el paciente, proponiendo el resultado. También las teorías de enfermería se desarrollan en varios niveles de abstracción. Estas teorías de enfermería yo las puedo utilizar en diferentes ámbitos. Lo puedo utilizar en la comunidad o en el área de la salud pública. Lo puedo utilizar en el área práctica de la práctica hospitalaria o clínica. Lo puedo utilizar en la práctica de la enfermería o en la práctica educativa. También, entonces, puedo utilizar esas teorías en diferentes áreas o en diferentes niveles. Y también las teorías de enfermería son casi tan abstractas como los modelos de enfermería de los que lo derivan, pero son teorías porque proponen resultados que pueden comprobarse. Mayormente todas las teoristas que nosotros vamos a leer a continuación, todas las teoristas que tenemos, ellos han hecho una tesis. Escribieron todos los problemas buscándole un resultado. Y no ha sido una tesis de 1 año o de 6 meses. Mínimo dura entre teoría, porque si yo digo esa teoría, estoy presentando el resultado, tengo que comprobarlo. Por ejemplo, yo puedo decir la teoría de la adaptación en el nuevo estilo de vida. Entonces, esa va a ser mi teoría de la adaptación en el nuevo estilo de vida del individuo. Esa es mi teoría, pero ¿cómo yo voy a decir que el individuo tiene que cambiar su estilo de vida o adaptarse a su alimentación, a su forma de vivir o a su creencia, ¿no? Entonces tengo que comprobar y dar resultados que puedan llevar a que esa teoría sea validada, ¿sí? Entonces, como les digo, estas teorías han sido escritas y leídas y revisadas y aprobadas por una asociación internacional de enfermeros que se encargan exclusivamente de manejar estas teorías y estos modelos de enfermería. Y existen unas teorías que son intermedias, aquellas teorías que son menos abstractas, pero las más prácticas. Son específicas en los resultados de las prácticas, solamente especifican un solo problema.
y especifican algunas características de situaciones de enfermería. Indican cuestiones acerca de la situación, por ejemplo, situación de un estado de salud, situación de una población o grupo de edad. Por ejemplo, yo puedo decir una teoría de que el manejo de los métodos anticonceptivos, en la actualidad, los estudiantes o listo, vamos a tratarlo de hacerlo más rápido entonces. Ya, de todas maneras, después de esto, les voy a pasar un video que habla lo mismo sobre modelos y teorías de enfermería. Bien, como les decía, nos habíamos quedado en un grupo de edad. Yo puedo aplicar una teoría en una determinada grupo de edad. Por ejemplo, puedo aplicar en niños menores de 5 años o en pediátrico. Puedo aplicar en personas adultas mayores, ¿no? De 60 hacia adelante. O puedo aplicar si quiero, por patología. Puedo utilizarlo también de acuerdo a patología, ¿no? Puede ser personas diabéticas, ¿no? En sí, a un grupo determinado, ya sea de edad o con alguna característica. O también en un área específica, no solamente en el servicio de consulta externa o dirigido a una comunidad o dirigido a una determinada población. También este tipo de teorías intermedias puede utilizar solamente intervenciones de enfermería específicos de una sola área de trabajo, ¿no? Puedo utilizarlo en vacunas, puedo utilizarlo en el área de salud pública, puedo utilizarlo en el servicio de cirugía o en el servicio de quirófano. Entonces, estas teorías son intermedias, son menos abstractas, como le digo. También puedo utilizarla como resultado previsto en el paciente. Bueno, vamos a hablar un poquito sobre Jan Watson, esta teorista. Hablaba sobre la filosofía y la ciencia del cuidado. Decía que Jan Watson decía de que el cuidado es esencial en una base sólida de humanidades para el proceso del cuidado holístico. El cuidado holístico comprende un complemento de todo, ¿no? Persona, entorno, salud, la parte espiritual inclusive influye en esto, ¿no? Y se basa en el existencialismo. Jan Watson, en su teoría o filosofía de la ciencia y el cuidado, dijo de que la formación, empezó a hablar sobre la formación de un sistema humanístico, altruista, o sea, hacia la persona y los valores. Involucra mucho la fe y la esperanza que tiene el individuo, el cultivo de la sensibilidad de uno mismo hacia los demás, el desarrollo de la relación, ayuda y confianza. Decía que la persona que necesita ayuda tiene que tener confianza en la otra persona que le va a ayudar. Habla también sobre la promoción y la aceptación de las expresiones y los sentimientos positivos y negativos que tiene una persona cuando suele tener algún problema, porque vemos que el ser humano somos bien volátiles, ¿no? A veces tenemos un problema, ay, nos queremos hundir en un vaso de agua. Y a veces somos tan positivos que tenemos un problema grande y decimos, ay, no, yo voy a salir de esto, sé que voy a salir, ¿no? Aunque sabemos que no lo va a hacer, pero esa persona es positiva, ¿no? Siempre están los contrarios. Ay. Ahora sí, el uso sistemático del método científico en la resolución de problemas y la toma de decisiones. Habla Jan Watson de este tipo. También habla de la promoción de la enseñanza-aprendizaje interpersonal. Dice de que el individuo es un ser humano capaz de enseñar a otras personas. Y así somos, ¿no? Nos dicen, ¿no? ¿Me enseñás cómo se usa este glucómetro? Facilito, ¿no? Usted aquí desinfecta, le pone la lancetita y ya. Somos individuos que nos gusta enseñar y nos gusta aprender entre relacionarnos entre el uno y el otro. Habla mucho sobre la provisión del entorno de apoyo, que es importante el entorno del apoyo cuando una persona está pasando por una crisis o por un problema, la protección y el correctivo mental, físico, sociocultural y espiritual, como les decía, ¿no? Habla del ser holístico, complementa todo eso como persona.
Y la asistencia en la gratificación de las necesidades, ¿no? Dice que un individuo tiene necesidades, ¿no? Pero nosotros tenemos que tratar de restablecer esas necesidades que tiene el individuo, peor si es una persona que está internada u hospitalizada. Ahora vamos a hablar un poquito de esta señora, la dama de la lámpara. Ya ustedes la conocen y me imagino que han escuchado hablar mucho de ella, ¿no? Florencia Nightingale. Ella nació, como dice en la fecha, 12 de mayo en Florencia, Italia, y ella se destacó con el modelo o con la teoría del entorno en esa época. Bueno, ¿cómo le empezó ella a aplicar este modelo o esta teoría? Cuando la primera vez ella visitó, bueno, ustedes ya saben la historia de Florencia Nightingale, una dama de muchos recursos económicos, una dama, como se dice, de la alta sociedad, se rebeló a sus padres y decidió ir ella a la guerra de Crimea por su misma cuenta, ¿no? Y se llevó un grupo de mujeres, las capacitó, ¿no? Y empezó a ver ella el exceso de las heridas de los pacientes amputados, ¿no? Y decían, ¿no? Este paciente, ella entabló 5 elementos en su teoría. El aire, no le debe faltar el aire o el oxígeno, que es primordial para cualquier persona. La alimentación, bueno, la nutrición, ¿no? Dice que una persona que está con los nutrientes necesarios, pues entonces se restablece mucho mejor. Una temperatura adecuada, la eliminación de el sistema de eliminación, cualquier sea, ya sea vía urinaria, vía fecal, pero si una persona está íntegro en todo eso, pues entonces va a poder subsistir a todas sus necesidades. Y el control de ruidos, ¿no? Ella habló mucho de eso, el control de ruidos, en este caso la luz, el control del ambiente, ¿no? Entonces ella en ese tiempo habló mucho sobre la teoría del entorno con esos 5 elementos que les estoy mencionando. Y como dice, para ella la alimentación era muy importante. Si el individuo está amputado, está con una herida grande, bueno, pues entonces decía que tenía que tener los nutrientes necesarios pues para que cicatrice esa herida y se restablezca pronto. Florencia Nightingale falleció un 13 de agosto de 1910 a los 99 años. ¿Cuáles eran los metaparadigmas de la teoría de Florencia Nightingale? Dijimos que 4 son los metaparadigmas: persona, entorno, salud y enfermería. Y cada teorista da su concepto de cada uno de ellos. Y decía ella, dentro de su concepto de persona, es un ser humano afectado por el entorno bajo y la intervención de una enfermera. Decía que el entorno le afecta mucho al ser humano, pero la intervención de una enfermera le va a ayudar a restablecerse. ¿Qué decía sobre el entorno? Condiciones y fuerzas externas que afectan la vida. Y es cierto, nosotros si vemos ahorita nuestro entorno, pues está bien, bien contaminado, porque nos tenemos que cubrir con mascarillas. Y si no nos cubrimos con las mascarillas, pues entonces nos enfermamos, ¿no? Entonces afecta la vida de una persona y lo estamos viviendo en el día a día. Otro ejemplo sobre entorno, si nosotros vivimos en una zona donde hay un criadero de mosquitos, nos empiezan a picar y nos puede dar dengue o nos puede dar zika, chikungunya, ¿no? Entonces van a afectar nuestra vida. Por eso dice, el entorno son condiciones y fuerzas externas que afectan la vida. Sobre salud dice el proceso de reparación instaurado por la naturaleza. Miren ella, ¿no? Lo poco que decía sobre la teoría. O sea, el poco de conocimiento que ella tenía en esa época donde Florencia Nightingale nació. No teníamos todavía el concepto de lo que hoy manejamos la OMS, ¿no? Que es el completo bienestar físico, mental y social y no solamente ausencia de enfermedad. Ella manejaba ese concepto de lo que era salud. Eso eran otras épocas. Y sobre la enfermería, decía que la enfermera es la que colabora para proporcionar aire puro, luz, calor, tranquilidad, ¿no? Eso decía que era el concepto para ella de lo que era enfermería, porque eso era lo que ella hacía, ¿no?
Así ella se identificaba en estos metaparadigmas. Luego vamos a conocer a Martha Roger. También Martha Roger habla mucho sobre su teoría, que ahorita la vamos a ir viendo. Decía que la enfermera es la persona que asiste, que aplica un proceso de atención de enfermería al individuo, promoviendo una interacción armónica tanto en el ambiente como en el hombre. Y eso tiene que ser el máximo potencial de salud que debe de tener. Entonces, Martha Roger, con esa teoría, pues empezó a hablarnos sobre el proceso. Ella ya empezó a hablar ya de lo que viene a ser el proceso de atención de enfermería. Y aquí ya ella lo veía de otra manera diferente. Pero igual pone el ambiente como un máximo potencial de salud. O sea, también igual habla del entorno. Luego tenemos a la señora Dorothea Oren. Por si un caso, casi todas estas teoristas son americanas, ¿sí? Son de Estados Unidos. No hay teoristas de Sudamérica. Esperamos que de aquí 10 años, 15 años, aparezca una teorista. Bueno, pues y se le ilumina un poquito y diga, sí, es cierto, vamos a leer, vamos a hacer una tesis, vamos a adaptar un modelo para aplicar un cuidado, ya sea en mi comunidad o ya sea en mi servicio, en el área donde yo trabajo. Las más avanzadas ahorita en modelos y teorías de enfermería, pues es en Brasil, en Chile y en Argentina, en Sudamérica, ¿no? Bolivia estamos más o menos a unos 30 años hacia atrás. ¿Por qué? Porque no hay ese porcentaje para la investigación, ¿no? Entonces, si un caso queremos investigar o hacer una teoría, tiene que ser autosustentada, de mi platita tiene que salir para hacer. No me da la universidad, no me da el gobierno, no me da nada, ¿no? Sabemos que lamentablemente, pues no, hasta para los mismos deportistas, ¿no? Deporte, cultura, canto, son autosustentados. El gobierno no da un presupuesto específico para eso. Pero en Estados Unidos y en los otros países más desarrollados, sí, si no me equivoco, dan el 5% del Tesoro General de sus recaudaciones que tienen para uso de investigación. Bueno, continuemos. Dorothea Oren decía que la persona, de acuerdo a los metaparadigmas, que la persona es un organismo biológico afectado por el entorno, capaz de llevar su autocuidado en la fuerza de la voluntad. Dorothea Oren hablaba sobre la teoría del autocuidado, ¿sí? Y por eso es que ya ella dice, ¿no? Que el entorno, cuando su organismo biológico está afectado por el entorno. Por ejemplo, yo tengo mi organismo, pero tal vez al consumir mucha Coca-Cola, mucha sal, tener una vida sedentaria, pues entonces tengo hipertensión arterial, digamos, ¿no? Entonces ya me afectó, mi entorno ya me afectó. Entonces, capaz de llevar su autocuidado con fuerza y voluntad. Si yo no hubiera pasado por todo eso, ese proceso y me hubiera cuidado, tal vez no llegaría a contraer esa enfermedad. ¿Y qué dice sobre salud la señora Dorothea Oren? Sobre la integridad física, estructural y funcional. Dice que la salud es la integridad física de todas nuestras estructuras y que esté funcionando bien. Eso era lo que ella decía de salud. Y sobre el entorno, se debe consultar al paciente y la familia sobre el estado de salud para planificar los cuidados. Como le digo, ella manejaba la teoría del autocuidado. Tenemos que planificar los cuidados para poder nosotros aplicarlo. Primero saber cómo está el estado de la salud de la persona para poder realizar mis cuidados. Bueno, Lisa, ¿sí? quería saber si me puede aceptar. Estoy entrando desde otro teléfono. Estoy con Daniela Ayala. Ya vamos a continuar, es Clisman el que está aceptando, ¿ya? Déficit del autocuidado. Bueno, ella habla sobre la teoría del cuidado, del autocuidado y el déficit del autocuidado. El autocuidado es cuando nosotros mismos aprendemos a cómo cuidarnos y a prevenir a una enfermedad. Y el autocuidado es que yo ya necesito el déficit, quiere decir la falta de autocuidado es cuando yo ya no puedo cuidarme por sí sola y sí necesito de la ayuda de una enfermera o de una persona que me asista para poder ayudarme a vestirme, a levantarme, bueno, a todas las actividades que yo realizo, ¿no? Esa era su teoría de la señora Dorothea Oren.
El autocuidado y el déficit del autocuidado. El autocuidado les enseñamos a las personas a cómo cuidarse por sí mismas. Y el déficit del autocuidado, cuando ya mi cuidado está afectado, le vamos a enseñar cómo nosotros le podemos ayudar. Bueno, y continuemos con la señora, bueno, aquí está sobre la teoría del autocuidado, como les decía, ¿no? Esto no lo vamos a avanzar. Y aquí también habla sobre el autocuidado y el déficit del autocuidado. Y sigue lo que es Dorotea Oren. Vamos ahora con la hermana Sor Calixta Roy. Sor Calixta Roy, ella tiene la teoría de la adaptación. Decía que la persona es capaz de adaptarse a cualquier cambio que tenga. Si nosotros nos cambiamos de un barrio o de un lugar, bueno, tenemos 3 meses, dice, para poder adaptarnos. Ustedes de su vida de estudiantes en secundaria, bueno, pues no, también tardan en poder ambientarse en ese nuevo barrio. O si se integraban a un grupo, y si se salen por X o Z motivo, pues 3 meses. O si suben de cargos jerárquicos, están trabajando en una institución, no sé, como secretaria, y la suben de asistente de presidencia o de gerencia, tardan igual 3 meses en poder ambientarse a cualquier cargo. Pero la diferencia, decía ella, que los niños se adaptan mucho, pero mucho más temprano a cualquier cambio, ¿sí? Entonces, eso decía la señora Sor Calixta Roy. Y enfermería son las acciones que promueven la adaptación del hombre, tanto en la salud como en la enfermería. Y tiene que adaptarse en todas sus necesidades fisiológicas, de autoimagen, dominio de rol y de papel y de interdependencia. Decía que nosotros teníamos que adaptarnos en nuestras necesidades fisiológicas. Si nosotros nos decíamos, su alimentación para diabético tiene que consumir esto, disminuir la sal, disminuir el azúcar o no consumir azúcar. Tenemos que adaptarnos. En la autoimagen también, si a mí me amputan una pierna, un pie, pues tengo que adaptarme a una muleta, a un bastón o a lo que tenga que tener, ¿no? Dominio de rolo de papel, ¿no? Si yo soy viuda, falleció mi esposo, tengo que adaptarme a ese nuevo cambio. Y las adaptaciones interdependientes juntos con los que nos interrelacionamos, ¿sí? Entonces, eso habla Sor Calixta Roy en su teoría de la adaptación. Luego, Hilgard Piplau habla sobre la teoría interpersonal. Dice ella que la enfermera es el proceso interpersonal terapéutico. Y a través de la buena relación enfermera-paciente, nosotros hacemos el proceso de atención de enfermería. Y empezamos con una fase de orientación, fase de investigación, fase de aprovechamiento y fase de resolución, con la finalidad que esta relación enfermera-paciente nos ayuda a conseguir o ayudar a madurar personalmente, facilitar una vida creativa, constructiva y productiva. Entonces, Hilgard Piplau habla mucho sobre las relaciones interpersonales, más que todo esto ya enfocado entre enfermera-paciente. Luego, estas bases teóricas de Hilgard Piplau están basadas en la teoría, o bueno, el psicoterapeuta Abraham Maslow, que después ustedes necesito que investiguen o que diagramen la pirámide de Abraham Maslow, eso lo van a buscar en Google, quiero que lo tengan en su cuaderno, y de Sigmund Freud, ¿no? Entonces, habla sobre estos términos. El cuidado, decía Hilgard Piplau, es el proceso interpersonal terapéutico de ayuda y asistencia basados en la relación enfermera-paciente, establecidos, como les decía, en la orientación, en la identificación, la explotación y la resolución de problemas. Decía que la persona es un ser vivo, psicosocial, espiritual, en desarrollo y equilibrio constante, con capacidad de comprender y transformar su ansiedad en energía. Y decía que la salud es un movimiento continuo de la personalidad en dirección a la vida personal, promovida a través del proceso interpersonal. Y el entorno decía que hay que tener en cuenta la cultura y las costumbres que tiene para tener una mejor relación interpersonal entre la enfermera y el paciente. Les cuento una anécdota así de rápido. Cuando llevé al hospital del Bajío a unos estudiantes, ustedes saben que hay internos de medicina,
muchos brasileros, y la señora, que nuestra paciente, hablaba quechua, era una señora de pollera, bien del altiplano, y estaba con su abdomen bien distendido, ¿no? Venía su interno, el médico interno, bueno, el estudiante interno, no sabe hablar bien español, la señora peor, ¿no? Imagínense, las culturas totalmente diferentes. Y a lo que yo le pude entender, me dijo, ¿no? Que hay que preparar la enema evacuante porque su abdomen está distendido, porque hace varios días que no defeca, ¿no? Y es cierto, yo le palpé, tenía masa fecal. Bueno, y justamente me toca un estudiante que sabía hablar quechua y que estaba llevando la materia de quechua con la licenciada Rosemary Cabero, que es su docente de ustedes, ¿no? Y le cuento, ¿no? A ver, ¿por qué no habla con ella? Dígale que por qué. Mire, hemos llegado cuando ya estábamos listos para preparar el enema evacuante y me dice, no, licenciada, la señora no sabe sentarse en la taza del inodoro, porque ella nunca en su vida había visto un inodoro y cuando escuchaba que largaban el agua, ella se salía y se salía corriendo, no quería. Entonces, imagínense, nosotros tenemos que manejar esa cultura, esa costumbre que tiene para que nuestro paciente, imagínense, le vamos a colocar una enema evacuante en vano, le vamos a distender más el estómago a la pobre señora, ¿no? Entonces, son anécdotas que pasan. El interno, que no sabe nada de español, medio cruzado, más la señora que no sabe también el español, ¿no? Entonces, justamente como caída del cielo llegó ese estudiante, bueno, ya. ¿Y sabe cómo hicimos? La señora defecó en un papel periódico, sentada debajo así de cuclillas, porque ella tenía ese tipo de baño en su casa. No tenía taza, tenía letrina, si no me equivoco se llama. Entonces, es importante saber la cultura y las costumbres de la persona para poder tener una buena relación interpersonal y poder ayudar, ¿sí? Bien, vamos con Virginia Henderson. Virginia Henderson, ella manejó la teoría de las 14 necesidades. También Virginia Henderson se basó en la pirámide de Abraham Maslow para poder desarrollar, y ahí mencionó 14 necesidades. Necesidad para vestirse, necesidad para alimentarse, necesidad para movilizarse, necesidad de reposo y sueño, necesidad de autoestima. Empezó a poner como 14 necesidades. Una vez nosotros cumplamos todas, hay necesidades fisiológicas o esenciales. Por favor, apaguen. La otra semana, lunes noche, pues. Es Clisman y Bárbara. Entonces, esas necesidades las empezó a poner en práctica ella y lo manejó en la comunidad como también en el área hospitalaria, ¿no? Decía que tenemos nosotros como personal de enfermería cubrir con todas esas necesidades que tenía el paciente. Bueno, y vámonos un poquito aquí, a la señora Nola Pender. Esta señora Nola Pender, esta teorista, nació en Michigan, también Estados Unidos, ¿no? Ella sigue viva, por si un caso. Por si un caso, todavía es de las únicas teoristas que todavía siguen vivas. Ella hizo la teoría de la promoción de la salud. En esta teoría de la promoción de la salud, ella realizaba, utilizaba como modelo los valores, la identidad profesional, la integralidad, la interculturalidad, ¿no? Y tenía igual sus conceptos de persona, salud, entorno y cuidado. Dentro de la promoción de la salud, Nola Pender empezó a hablar sobre la promoción de la salud. Florencia Nightingale habló sobre la teoría del entorno. La teoría del autocuidado con Dorotea Oren. Jan Watson con la teoría del cuidado humano. Después de las relaciones interpersonales, del autocuidado con Virginia Henderson, es la teoría de las 14 necesidades. Y Sor Calicta Roy con la teoría de la adaptación. Entonces, dentro del modelo de la promoción de la salud, primero se hace una valoración. O sea, valoramos, verificamos qué necesidades tiene mi comunidad. La valoración del entorno, identificamos grupos sociales, niños menores de 5 años, mujeres embarazadas, personas con discapacidad,
y todo el entorno que nos pueda ayudar a identificar. Valoramos los estilos de vida saludables, seguridad ambiental. Sabemos que ahora el usar los botines, el usar el casco de seguridad al manejar la moto, el utilizar el cinturón de seguridad también, ¿no? Todo eso influye. Luego, la valoración de la actividad y ejercicio, tipo de actividad física que realiza, valoración de la alimentación equilibrada, control del estrés. O sea, es una teoría bien grande, porque promoción de la salud abarca todo. Es el cambio del estilo de vida. Y no sé si ustedes miraron ese video que les di la anterior semana. Ahí decía, hablaba sobre la enfermera en la salud pública o en la comunidad. Y le preguntaba el joven, le decía, ¿cuál es la cosa más difícil que tú haces en tu trabajo? Le dice el joven peruano, ¿no? Y la enfermera responde, lo más difícil en mi trabajo es cambiar la conducta o el estilo de vida de las personas. Y es verdad, nosotros los bolivianos para cambiar el estilo de vida somos los más difíciles. Si me dicen no tomes Coca-Cola, tomamos. Ay, de algo voy a morir. Ojalá pues me muera ese momento. O a veces le dicen, no vaya a consumir mucho azúcar, que su diabetes se le va a subir. Ay, de algo voy a morir, dicen, ¿no? Entonces, es así. Somos los peores pacientes. En cambio, las personas que ya con otra cultura mucho más elevada, en países más desarrollados, ya trabajaron esto hace como 20 años. Inclusive están volviendo a los huertos familiares. Ellos, mientras más saludable coman, para ellos mucho mejor, ¿no? En cambio, nosotros no. Los pollitos de 5, las comidas chatarras, delicioso, ¿no? Nuestros anticuchitos de 2 pesos, ¿no? Entonces, es así, no quiere decir que eso sea malo, ¿no? Pero con el tiempo nos puede afectar nuestra salud, ¿no? Entonces, eso era lo que quería decir la colega con estilos de vida saludable. Creo que ya se va a cortar, chicos. Yo me voy a... ya se cortó. No se cortó. ¿No se cortó? Creo que ya Bárbara le dio, creo que Bárbara ya le pasó el link ya. Bien, entonces, y eso es lo que se hace en la promoción de la salud. Manejamos el área de la salud pública con diferentes programas de salud, ¿no? En el primer nivel de atención, en el área comunitaria, hacemos promoción de la salud a los centros de primer nivel de atención con diferentes programas, ¿no? Programa tuberculosis, programa ampliado de inmunizaciones, enfermedades no transmisibles como diabetes, hipertensión, luego cáncer cervicuterino, obesidad, alimentación equilibrada, bueno, y todo lo demás, ¿no? Todo esto engloba promoción de la salud con la finalidad de ¿qué? De prevenir las enfermedades y cambiar el estilo de vida. Muy bien, creo que con esto ya voy a ir finalizando. Esta es la señora Nola Pender. Y vamos con la última diapositiva, el modelo sustentado en las teorías. Como les decía, tenemos un sustento teórico en enfermería, la teoría del autocuidado de Dorotea Oren. Lo podemos aplicar a la familia, a la comunidad, a las instituciones educativas. La teoría del entorno de Florencia Nightingale. La teoría de Jan Watson de la humanización también lo podemos utilizar en unidades educativas. La teoría del entorno podemos hacer, no sé, kioscos saludables, el reciclaje de material, bueno, tantas cosas que podemos implementar, ¿no? También en la teoría del autocuidado de Dorotea Oren, la actividad masiva con jóvenes. Este era un programa que nosotros íbamos a implementar en los establecimientos de salud de primer nivel cuando los estudiantes vayan a práctica. O sea, ustedes iban a utilizar un tipo de teoría y cómo la iban a adaptar hacia la comunidad. Ese era, por eso aquí dice docentes, estudiantes, responsables de la comunidad, eran los que iban a hacer, ¿no? Este era un pequeño proyecto que nosotros queríamos hacer, pero lamentablemente no se pudo el año pasado porque justamente ya vino la pandemia y no hemos asistido a centros de salud de primer nivel por ese mismo hecho, ¿no? Y bueno, pues esta es la señora Nola Pender, que nos avanzó la teoría de la promoción de la salud, que hasta ahorita se quiere implementar en todos los centros. Muy bien. Y creo que esta también ya lo vimos y damos por concluido. Les voy a pasar yo un cuestionario a su WhatsApp para que ustedes lo puedan hacer. Son 10 preguntitas
en base a lo que hemos avanzado ahorita, ¿no? Por ejemplo, bueno, esta es la competencia, ¿no? Conoce y describe la profesión de enfermería como una ciencia. Aquí, ¿para qué se aplican los modelos y teorías de enfermería? ¿Qué son los paradigmas y los metaparadigmas? ¿Cuáles son los 4 metaparadigmas en las teorías de enfermería? Haga un breve reseña histórica o bibliografía de Florencia Nightingale y desarrolle esos 4 paradigmas. Lo mismo para Sor Calita Roy, Nola Pendel, Dorotea Oren, Virginia Henderson. Esas son las 10 preguntas que ustedes van a hacer para que me presenten la próxima semana. Y otra tareita más, les voy a hacer aquí un formato. Me van a hacer tabla de las 8 teoristas. Aquí me van a poner, por ejemplo, el nombre de la teorista. Aquí la teoría. Y aquí, por ejemplo, ¿no? Nombre, digamos, Florencia Nightingale. Teoría del entorno. Aquí una pequeña bibliografía. Nació en tanto, en tal lugar y falleció en tanto, ¿no? Aquí, ¿cómo aplicamos? ¿Cómo la aplicamos? Y damos ejemplo. ¿Cómo puedo yo aplicar esa teoría en la actualidad, en mi diario vivir? ¿Sí? Así quiero que ustedes vayan identificando y conociendo, pero antes de hacer esto, ustedes tienen que leer bien. Y le vamos a pasar un video para que ustedes puedan complementar con estas diapositivas que les pasé. En ese video dice todo, pero todo sobre los modelos y teorías de enfermería. Es lo mismo que estoy repitiendo, pero sino que es hablado, ¿sí? ¿Tienen dudas o preguntas antes que me despida de ustedes? Parece que los he dejado anonadados. ¿O entendieron todo o no entendieron nada? Licenciada, ¿me escucha? Sí, te escucho. Ya dicen, hace rato estaban mencionando que tenemos que hacer el diagramar la pirámide de Maslow. Abraham Maslow. Freud. Sí, eso todavía no me lo van a presentar. Ya listo, licenciada, eso era todo. Gracias. Bien. ¿Alguien tiene otra pregunta? Solamente son 2 sus tareas. El cuestionario y esas 4 columnas que les dije que me iban a hacer, ¿no? Nombre de la teorista, la teoría, su pequeña bibliografía y el ejemplo. ¿Dudas o preguntas que tengan? Aprovechen este tiempo libre que estamos saliendo temprano de clases para ponerse a hacer.